Hay historias que no nacen para ser contadas, sino para ser recordadas. No fueron sueños. No fueron coincidencias. Fueron momentos en los que la realidad pareció abrir una pequeña puerta hacia lo inexplicable. Esta es una de esas historias. El sol caía con fuerza sobre los caminos de la cordillera colombiana y el aire parecía inmóvil bajo el calor del mediodía. Cada paso de los caballos levantaba pequeñas nubes de polvo que se pegaban a la piel sudorosa de los viajeros, cubriendo sus rostros, su ropa y hasta el pensamiento, con una sensación constante de agotamiento. El camino avanzaba siempre hacia arriba, serpenteando entre pendientes y piedras, atravesando las montañas del Quindío, donde el paisaje era imponente, pero también exigente para quienes lo recorrían. Por esa ruta viajaban dos jóvenes que llevaban varios días de trayecto desde Bogotá. El cansancio ya no era solo físico. Se notaba en su silencio, en la forma en que mantenían la mirada fija en el camino y en el ritmo lento con el que avanzaban. No era el entusiasmo del inicio lo que los movía ahora, sino la perseverancia. Uno de ellos era Harold Brown, un estudiante extranjero, que había llegado a Sudamérica, impulsado por una convicción profunda. Había decidido interrumpir temporalmente sus estudios de teología, con la esperanza de dedicar ese tiempo a compartir un mensaje espiritual y, al mismo tiempo, reunir recursos para continuar su formación. Antes de partir, había imaginado un viaje difícil, pero también lleno de encuentros significativos y oportunidades para cumplir su propósito. La realidad estaba siendo distinta. En la alforja, que llevaba colgada al costado del caballo, aún permanecía la mayoría de los libros que había traído consigo. Había salido con 15 ejemplares, pero después de más de una semana de recorrido, apenas había logrado entregar unos pocos. El peso de esos libros ya no era solo físico. Cada uno parecía recordarle silenciosamente que el esfuerzo no estaba produciendo los resultados esperados. En más de una ocasión, había pensado en las advertencias que recibió antes de partir. Algunos conocidos le habían dicho que sería complicado recorrer Sudamérica con ese objetivo, que el idioma, las costumbres y las condiciones del viaje harían el trabajo difícil. Él había confiado en que la motivación interior sería suficiente para superar los obstáculos. Sin embargo, la dureza del camino comenzaba a desgastar su ánimo. A su lado, viajaba Tulio, un joven colombiano, que conocía mejor la región y el idioma. Aunque su presencia facilitaba muchas cosas, también él estaba afectado por el esfuerzo de los días. Ambos compartían el cansancio de las largas cabalgatas, el calor del día, el frío de las noches y la incertidumbre sobre lo que encontrarían en cada pueblo. Aquella tarde, además, llevaban consigo el peso de una experiencia reciente que había terminado de apagar el entusiasmo que aún conservaban. Horas antes, se habían detenido en una taberna del camino, buscando un breve descanso. Allí, varios hombres pasaban el tiempo jugando tejo, y el lugar estaba lleno de ruido, risas fuertes y el sonido seco de las explosiones del juego. El ambiente era animado, pero también rudo. Los jóvenes observaron un momento antes de entrar. Intentaron iniciar una conversación y mostrar los libros que llevaban, esperando encontrar interés en alguno de los presentes. Al principio, algunos se acercaron por simple curiosidad, atraídos por las ilustraciones y por la forma en que el extranjero intentaba expresarse en castellano. Pero la reacción cambió cuando se habló de adquirir los libros. Las respuestas comenzaron a tornarse evasivas y luego burlonas. El tono de la conversación se volvió incómodo, y pronto comprendieron que no eran bien recibidos allí. La tensión aumentó, hasta el punto en que entendieron que lo más prudente era marcharse antes de que la situación empeorara. Salieron del lugar con una mezcla de incomodidad y frustración. Desde entonces, el camino continuaba en silencio. El sol comenzaba a descender lentamente detrás de las montañas, y con la caída de la tarde, el calor empezaba a ceder. Sin embargo, sabían que la noche traería otro desafío, el frío intenso de la cordillera y la incertidumbre de encontrar refugio. El cansancio físico se mezclaba con un desánimo interior que Harold no podía ignorar.
Empezaba a preguntarse si realmente estaba logrando aquello por lo que había venido. Fue en medio de ese estado de ánimo cuando, al doblar una curva del sendero, vieron a un hombre detenido junto al camino con su caballo. La escena llamó su atención de inmediato. En medio del polvo del camino y del desgaste visible en los viajeros, el desconocido se veía tranquilo, limpio, con un traje blanco que contrastaba con el paisaje. Su presencia transmitía serenidad. Cuando se acercaron, el hombre los saludó con cortesía y mostró interés por saber hacia dónde se dirigían. Harold explicó que buscaban llegar a Granada, al otro lado de la cordillera, y mencionó el propósito de su viaje. Sin proponérselo, terminó expresando también el cansancio que sentía y la dificultad del trabajo. Reconoció que los constantes rechazos empezaban a desanimarlo. El desconocido escuchó con atención. Su actitud no era de simple curiosidad, sino de comprensión. Le transmitió ánimo, con palabras sencillas, asegurándole que no debía rendirse, que en esas montañas había personas que necesitaban el mensaje que llevaban y que con el tiempo las encontrarían. Aquellas palabras, aunque breves, produjeron un efecto inmediato en Harold. Sintió que recuperaba una calma que había perdido durante el día. No podía explicar por qué, pero la seguridad del hombre le devolvió la sensación de propósito. El desconocido se despidió con tranquilidad y les indicó que continuaran su camino antes de que anocheciera. Los jóvenes siguieron avanzando, y durante un buen tramo, Harold permaneció pensativo, tratando de comprender por qué aquel encuentro había cambiado su ánimo. El sendero empezó a descender hacia una zona más irregular, donde varias quebradas cruzaban el camino. No era la primera vez que debían atravesar agua ese día, pero sabían que esos pasos requerían cuidado, pues las piedras húmedas podían hacer resbalar a los animales. Cuando llegaron a una de esas quebradas, los caballos entraron lentamente en el agua. El sonido del arroyo rompía el silencio del paisaje, mezclándose con el eco de los cascos sobre las piedras mojadas. Entonces ocurrió el accidente. La yegua que montaba Tulio apoyó una pata sobre una roca lisa y perdió el equilibrio. El movimiento fue repentino. El animal cayó de lado y el joven fue arrojado al agua, quedando atrapado bajo el peso del caballo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Harold saltó de su montura y corrió hacia él con el corazón acelerado. La escena era grave. La yegua había quedado inmóvil, con la cabeza torcida bajo su propio cuerpo, y parecía muerta. Tulio apenas se movía. El agua corría alrededor de ellos, y Harold comprendió que debía liberarlo rápido, o podría morir allí mismo. Intentó levantar al animal, tirando de la cola con todas sus fuerzas. Lo hizo una y otra vez, cambiando de posición, buscando cualquier forma de moverlo. Pero el peso era imposible. El cansancio del viaje ahora se convertía en un obstáculo real, y la desesperación comenzaba a invadirlo. Fue entonces cuando escuchó una voz desde la orilla. Al alzar la vista, vio al mismo hombre vestido de blanco, acercándose. No había oído sus pasos. Solo lo vio descender de su caballo y entrar en el agua con decisión tranquila. El hombre se acercó al animal y tomó la cola con naturalidad. Lo que Harold no había logrado mover, comenzó a ceder con facilidad. La yegua se levantó parcialmente y eso permitió liberar a Tulio. El desconocido ayudó al joven a incorporarse. Aunque estaba consciente, su rostro mostraba un dolor intenso en la pierna. El hombre observó la zona con calma y pasó su mano por ella con suavidad. Poco a poco, la expresión de dolor desapareció del rostro del muchacho. Recuperó estabilidad, movió la pierna y comprobó que el dolor había desaparecido. Luego, el hombre volvió su atención al animal. Tocó su cuerpo con tranquilidad. Un temblor recorrió a la yegua y, para sorpresa de ambos, el animal comenzó a moverse hasta ponerse de pie, como si nada hubiera ocurrido. Durante unos segundos nadie reaccionó. Todo había sucedido demasiado rápido. El hombre simplemente verificó que estuvieran bien y les indicó que continuaran su camino antes de que anocheciera. Los jóvenes obedecieron y cruzaron hacia la otra orilla. Cuando llegaron al otro lado, miraron atrás para despedirse.
Pero el hombre ya no estaba. Tampoco su caballo. El lugar aparecía vacío, sin señales de que alguien se hubiera marchado. Permanecieron unos instantes, observando el paisaje silencioso, tratando de comprender lo ocurrido. No sintieron miedo, sino asombro y una reflexión profunda. Retomaron el camino, mientras la luz del día se extinguía sobre las montañas. El cansancio seguía allí, pero dentro de Harold, algo había cambiado definitivamente. Con el tiempo, aquel día se convirtió en una convicción firme para él. Dejó de pensar en su trabajo, solo en términos de resultados visibles, y comenzó a verlo como parte de una tarea mayor. Sintió que en ese país, había personas que debían escuchar el mensaje que llevaba, y que valía la pena seguir buscándolas. El recuerdo del hombre vestido de blanco, nunca se borró de su mente. Lo recordaba simplemente como lo había vivido, una ayuda que llegó en el momento exacto, actuó con sencillez, y desapareció sin dejar rastro. Para Harold, aquella jornada en la cordillera, fue el momento en que comprendió que, incluso en los caminos más difíciles, la ayuda puede aparecer cuando más se necesita. Y quizá por eso esta historia sigue contándose. Porque a veces los momentos que transforman una vida no llegan con grandes anuncios, sino en silencio, en medio del polvo del camino, cuando todo parece perdido, y justo entonces, algo ocurre que devuelve la esperanza. Si este relato tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, o fortalecer tu fe, te invito a apoyar este canal. Comparte, porque nunca sabemos quién está pasando por su propia montaña, y tal vez esta historia sea justo la señal que necesitaba.